Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis llevado? Bien. Sí, he visto alguna cabezada, ¿eh? Tengo que decir, no muchas. Bueno, pues no sé vosotros qué secuencia elegiríais, pero Nayara, que fue la que dio esta charla ayer para otros grupos, y yo, hablando, nos quedamos con esta, ¿no? Con el momento de Michael Collins, ese que va a la luna y no baja, ¿vale? Que es como el colega que va a un sitio y se queda dentro del coche esperando a los demás y dices, ¿pero para qué has venido? Pues ahí estaba Michael Collins viendo bajar a los demás. Dicen, desde Adán nunca ha habido un hombre tan solitario, algo así, ¿no? El tío estaba a 380.000 kilómetros de la gente que le podía ayudar en la Tierra. Y depende del momento, pero 3.000, 4.000 kilómetros de estos dos que en realidad no podían hacer nada por él, pero que eran los seres humanos más cercanos. 21 horas dando vueltas alrededor de la Luna. No sale en la peli, pero dicen que en un momento dado empezó a fallar el refrigerante y se pusieron muy nerviosos en tierra y le pidieron que hiciera una serie de operaciones, y justo en ese momento pues la nave pasaba por detrás de la Luna y perdían la comunicación durante unos 20 minutos. Y Michael Collins dijo, ¿qué voy a hacer aquí? Pues lo típico del informático, apago y vuelvo a encender. Y apagó y volvió a encender, y a los 20 minutos en tierra estaban diciendo, joder, igual nos encontramos a Michael Collins congelado. Pues no, estaba ahí perfectamente. ¿Y has seguido la secuencia que te hemos mandado? No, he pasado de ella, he hecho otra cosa, pero ha funcionado. Y bueno, es que esta gente realmente era gente muy especial, muy particular. Tanto Michael Collins como Buzz Aldrin, seguro que si os digo Buzz Lightyear, todos sabéis de quién estoy hablando, ¿no? El personaje este de Toy Story. ¿Por qué se llama Buzz Lightyear? Pues por Buzz Aldrin. Estos eran militares y Neil Armstrong no andaba muy lejos porque era piloto de pruebas del ejército. No sé si os habéis quedado con la historia, pero salen unos aviones al principio. Era porque Neil Armstrong, que había sido piloto en la guerra de Corea, pues trabajaba como piloto de pruebas. Y eran gente de una pasta muy especial. No voy a decir con esto que fueran mejores que otros, cuidado. Que eran gente muy especial, muy quizá en algunos casos fría, muy capaz de mantener la calma. Si alguno hace deporte y ha estado escuchando las frecuencias cardíacas que estaban diciendo, Buzz Aldrin estaba a 90 pulsaciones durante el despegue. 90 pulsaciones, una persona que no haga deporte es lo que puede tener normalmente y no llama la atención. El tío estaba como un témpano de hielo, tranquilo, relajado, ¿no? Era gente acostumbrada a trabajar bajo presión. Hay una película por ahí, no sé si os gusta el cine, yo voy a sacar varias películas, series y cosas relacionadas por si alguien en algún momento pues la ve y se acuerda de esto, ¿no? Hay una peli reciente que es First Man, que es de Ryan Gosling, el protagonista hace de Neil Armstrong, y describe un poco la historia de esta persona, lo muestra, ¿no? A veces un poco, pues eso, muy frío, muy tranquilo, demasiado a veces, ¿no? En lo que serían las relaciones humanas. Neil Armstrong tenía una historia personal detrás porque perdió a un hijo que murió de niño, y bueno, pues había un drama también personal detrás, una historia complicada, y nos refleja, yo creo que bastante bien ese tipo de personalidad que realmente es la que hace falta. Yo, si hubiera estado ahí, habría estado al tercer día dando golpes, sacadme de aquí, vamos a morir todos, ¿no? Eso obviamente pues no funciona, eso no puede valer para una misión a la Luna, ¿no? Ahí tenemos el Apolo 11, la bandera. Bueno, ahora comentaremos un poquito. Comentaba antes con Amaya, que esta peli es un documental con un enfoque hiperrealista. Todo lo que vemos es real, salvo las animaciones, lógicamente. Y lo que no se ve en la película, a mí es una de las cosas que más me impresiona, y es que para hacerla, Todd Miller clasificó cientos de horas de grabaciones que tenía la NASA, las digitalizó, las ordenó. También digitalizaron, creo que no voy a columpiarme con el número, creo que lo voy a decir bien, 100.000 horas de audio, de sonido, y lo sincronizaron con el vídeo, es decir, establecieron dónde encajaba el audio en cada caso. Todo ese material, obviamente no sale una película, porque hora y media ya está bien, 100 horas de película habría sido una burrada, pero ese material está clasificado ahora, está digitalizado, está accesible. No lo he comprobado, pero probablemente a cualquiera que quiera acceder, a cualquiera que tenga un navegador web y quiera descargarse este material, probablemente lo podrá hacer.
Y todo eso obviamente no sale en la peli, que intenta contar una historia. Y bueno, a mí me parece espectacular lo que es la banda sonora. Aparte de esa canción de Mother Country, que era una canción country que se escuchaba en aquella época y que efectivamente, como habéis visto, pusieron en la cabina, ¿no? Aparte de eso, la banda sonora subrayando ahí la tensión y tal, yo creo que ayuda mucho. A mí me parece espectacular. Si os gusta la música, es una cosa curiosa, ¿no? Pero bueno, no quería tampoco, hablando con mi compañera Nayara de qué contar o qué hablar o qué experiencia mostraros, no quería dejar pasar una cosa, y es una idea que está muy extendida últimamente. Me gustaría que levantarais la mano los que habéis oído hablar de una teoría que dice que el viaje a la Luna fue una conspiración y que realmente no tuvo lugar. ¿Cuántos habéis oído hablar de ello? Bueno, casi todos, no todos, pero casi todos. Bueno, hay gente que no levanta la mano, pero seguro que también no ha oído hablar. ¿Cuántos de vosotros pensáis que efectivamente esa teoría es cierta y que nunca llegamos a la Luna? Venga, sin miedo. Los profesores, por favor, que miren para otro lado. No, nadie. Bueno, muy bien, muy bien. Me alegro un montón. Me alegro un montón. Vale, llegó Estados Unidos, llegó a la Luna en el año 69. No llegó de cualquier manera, ahora lo vamos a explicar un poquito. La Unión Soviética, también lo explicaré enseguida, era su gran enemigo, su gran competidor en estos lides. ¿Qué es lo que dijo la Unión Soviética? Dijo enhorabuena, buen trabajo, inmediatamente reconoció lo que allí había pasado. Nadie, en principio, bueno, no hubo, ya se habían contado historietas fabulando un poco una especie de conspiración en alguna novela, en alguna película y tal, pero nadie objetó en aquellos años, hasta que hubo un grupo de personas que protestaron y que dijeron que todo era una gran mentira. ¿Sabéis quiénes fueron los primeros en protestar? Fue la Sociedad de la Tierra Plana. Los terraplanistas. ¿Por qué? ¿En qué se basaban? Porque la Tierra se veía redonda y eso no podía ser cierto, tenía que ser todo mentira. Esto fue el primer grupo que se hizo eco de esta, o que se vino un poco arriba con esta teoría, ¿no? En el año 74 se sacó un libro que decía Nunca fuimos a la Luna, que pasó un poco sin pena ni gloria, hasta que en el año 1978 un director de cine muy famoso, que lo tenéis ahí, a ver si soy capaz, aquí, este es Stanley Kubrick. No sé si habéis visto, si os gusta el cine, igual habéis visto 2001 o El Resplandor, películas de estas que también dirigió Stanley Kubrick. En el año 1978 dirigió una película que se llamaba Capricornio 1. En Capricornio 1 lo que se hacía era pues simular una misión a Marte, porque la NASA se da cuenta de que es imposible llevar a los seres humanos a Marte y decide que es mejor montar un complot, y esta película describe esto. Bueno, pues imágenes como esta voy a echar para atrás. Esta imagen que os muestro, vaya, a ver si consigo retroceder. Vale, esta imagen que os muestro, imágenes de este estilo, a veces nos las cuelan cuando nos quieren hablar de que todo esto es una invención y tal. Incluso hay una teoría por ahí que dice que fue Kubrick el que lo hizo. Hay muchas, en vez de responder los que nos dicen por qué piensan que no hemos ido, me gustaría contaros un poco más por qué creo que sí hemos ido, porque estoy muy convencido de que hemos ido, y algunas de esas cosas salen en esta película y podemos comentarlo, ¿no? Hay un documental que se llama Operación Luna, es un documental francés que es muy divertido, es lo que se llama un falso documental, ¿vale? O sea, hace como si fuera un documental, pero lo que está contando es mentira, que habla precisamente sobre esto, y que, bueno, pues empieza con la teoría de la conspiración y luego se empieza la cosa a poner un poco, se retuerce tanto que al final acaba siendo una cosa casi ridícula, ¿no? De hecho, todo esto de las teorías de la conspiración lo hemos vivido ahora también con el coronavirus, y es importante tenerlo presente. Está muy bien ser escéptico, hay que ser escéptico con las cosas que quieren que pensemos, y eso pasa continuamente y hay que hacer ese ejercicio crítico, ¿no? Lo que pasa es que una teoría de la conspiración siempre es imposible de responder si la conspiración se puede hacer más y más grande y más grande y más grande y cada vez más complicada y cada vez hay más gente involucrada y cada vez hay más gobiernos. Al final llega un momento en que uno se tiene que parar y pensar, bueno, la conspiración es más complicada, igual que ir a la Luna. Igual es más complicado conseguir crear toda esa conspiración que lo que queremos explicar con toda esa historia, ¿no? Y eso es un ejercicio crítico que, como digo, pues tenemos que hacer prácticamente todos los días, ¿no? Mucha gente dice, de estos que no se lo creen, dicen, ¿y por qué no hemos vuelto? Nos dicen, pues es que sí hemos vuelto.
Hemos vuelto 6 veces. Ha habido 6 misiones Apolo desde la 11 hasta la 17, con la excepción de la misión Apolo 13, que aterrizaron en la Luna, alunizaron, y un total de 12 personas, me temo que 12 hombres, no usado como genérico, sino con el género masculino, caminaron por la superficie de la Luna. La inmensa mayoría de ellas, pues como los del Apolo 11, estaban relacionadas con el ejército, eran pilotos, eran militares. Solo hubo un científico en la superficie de la Luna, que fue Harrison Smith, que era un geólogo, y que estaba como loco, como en un parque de juegos ahí, ¡esa piedra! ¡Coge esa piedra! Que tiene muy buena pinta y tal. Y fueron ahí, la verdad es que fue el único científico que participó directamente en los alunizajes. En esas misiones pues se hicieron cosas divertidas. Por ejemplo, este vehículo que le llamaban el Buggy, que es, claro, todos estos vehículos se dejaron luego en la superficie de la Luna, ¿no? Y allí se quedaron. Desde el año 1969 hasta el año 1972 hubo esas 6 misiones que alunizaron. Y en el año 1972 el programa Apolo terminó y NASA decidió que no iba a seguir viajando a la Luna, efectivamente. En todo ese tiempo se hicieron muchas cosas. Por ejemplo, se recogieron 400 kilos de rocas lunares. Para que os hagáis una idea, los robots que hemos mandado por el sistema solar y que lo hacemos continuamente, nos han traído más o menos 300 gramos de rocas lunares. Si os habéis fijado en lo que comentaban, hablaban de 20 libras de material lunar, trajeron 10 kilos de roca solo en la misión Apolo 11. No hay nada que acarree mejor material que una persona. Los robots que tenemos de momento, para coger grandes cantidades de peso así a distancia, difícil. ¿Y cómo sabemos que esas rocas son lunares? Bueno, porque son más antiguas que la Tierra. Las podemos datar utilizando isótopos radiactivos, y cuando calculamos su edad son más antiguas que nuestro propio planeta, porque la Tierra y la Luna se formaron a la vez, pero la Luna es más pequeña, por lo tanto se enfrió antes. Por lo tanto sabemos que ese material no es terrestre, y además no es un material que tenga el ejército de los Estados Unidos encerrado en el Pentágono, sino que está custodiado por varias instituciones universitarias de todo el mundo, y cuando un científico, queremos analizar algo sobre esas rocas, lo que tenemos que hacer es pedimos, pues no sé, 5 gramos de rocas lunares de tal tipo, porque quiero estudiar la explosión de supernovas cercanas a la Tierra, por ejemplo, como se ha hecho recientemente. Y analizando las muestras de las Apolo, todavía hoy seguimos haciendo descubrimientos, porque las rocas que están en la superficie de la Luna no tienen una atmósfera por encima, no tienen vegetación, fauna, agua, y todo eso hace que la forma en la que se preserva el material que viene del espacio sea mucho más puro. Y de manera que hemos podido, pues estudiar cosas, como os decía antes, como la explosión de estrellas en forma de supernovas en épocas relativamente recientes, de hace algunos pocos millones de años. Eso no lo podríamos hacer sin los Apolo. Otra cosa que se ve en la película es que le llaman el experimento láser, el retroreflector láser o algo así, colocan una especie de espejo en el suelo. Ese espejo tiene una ubicación muy precisa, la que le dieron los astronautas del Apolo 11, y si fabricáis un puntero láser lo suficientemente grande, es fácil, solo necesitáis un telescopio y un puntero láser normal, y mandáis un haz de luz a ese espejo, el haz va a venir reflejado, va a dar en ese espejo y te va a volver a casa. Cronometrando el tiempo que tarda en ir y volver, podemos calcular de forma muy precisa la distancia a la Luna. Gracias a las misiones Apolo hemos confirmado que la distancia entre la Tierra y la Luna va cambiando, y la Luna se va alejando de nosotros unos milímetros cada año. La Tierra al mismo tiempo está frenando su rotación, y esto es algo que intuíamos, pero que gracias a las misiones Apolo hemos podido medir de una manera muy, muy precisa. Y ya os digo, por primera vez hemos tenido en la mano material lunar. Se habla un poco en la peli, a ver cuántos estaban despiertos. ¿De qué color es la Luna? Marrón, ¿verdad? Dicen. Si yo tuviera aquí un trozo de roca lunar, no sé vosotros, pero si a mí me hubieran preguntado cuando yo estaba sentado donde vosotros, habría dicho que la Luna es blanca. De buenas a primeras, ¿no? Bueno, si tuviera aquí una roca lunar, la veríais prácticamente negra. Negra. ¿Por qué la vemos blanca en el cielo? Pues porque el cielo de detrás es todavía más negro, más oscuro. Y la luz solar, reflejándose, aunque no mucho, pero reflejándose un poco en la Luna, hace que a nosotros nos parezca que es blanca. Pero realmente, ya digo, si tuviéramos una roca de la Luna en la mano, pues no nos aparecería, ¿no? Bueno, de las misiones Apolo se me ha venido a la mente la peli Apolo 13. Esta es un poco más vieja.
creo que es de Tom Hanks, si no recuerdo mal. Apolo 13 fue la única misión que no alunizó, y debía hacerlo porque, si os habéis fijado, cuando hablan de la cantidad, de cómo es el aire dentro del módulo, hablan de un 80% de oxígeno. El oxígeno es muy combustible, enseguida, en cuanto hay una chispa, aquello empieza a arder, y eso es precisamente lo que pasó en el Apolo 13, que hubo un incendio a bordo, y bueno, se considera un éxito parcial porque pudieron rescatar a los 3 astronautas con vida. He hecho un spoiler de la peli, ya lo siento. Pero bueno, que nos muestra las dificultades de las misiones, ¿no? Buzz Aldrin, cuando le preguntaron a ver si tenía miedo durante la misión, les dijo... el tío Buzz Aldrin era como muy campechano, así. De hecho, una vez uno se le acercó y le dijo que no fuiste a la luna, que es mentira, y le metió un puñetazo. O sea, para que os hagáis una idea del carácter que tenía, ¿no? Y le dijeron, ¿tenías miedo? Y dice, bueno, estaba sentado sobre 1 millón de toneladas de pólvora. No había pólvora, pero bueno. Y todas las piezas las había fabricado el contratista que le ofrecía el precio más barato. ¿Qué podía salir mal, no? O sea, para que os hagáis una idea de la precariedad un poco de las misiones Apolo, que probablemente hoy en día ninguna agencia mandaría astronautas al espacio con esos controles de seguridad. Y todo el rato el hombre para arriba, el hombre para abajo, man. A veces cuando la gente protesta del lenguaje inclusivo y tal, de usar persona en vez de hombre y cosas así, pues está bien refrescar cómo se hablaba hace 50 años, y te das cuenta de ostras, que había una diferencia abismal, ¿no? Todo eran tíos blancos, normalmente de más de 40, en la sala de control, pero uno de los primeros planos lo protagoniza esta chica de aquí. Esta, que es Joan Morgan, fue la primera ingeniera en la sala de control en NASA. La primera. Cuando llegó, el jefe reunió a todos los ingenieros, que eran todos hombres, y les dijo, mira, no quiero tonterías, quiero que le tratéis como uno más y tal. Y uno de ellos dijo, pero por lo menos le podremos pedir que nos traiga el café, ¿no? Y le respondió el jefe, tú no pides a un ingeniero que te traiga café, ¿vale? Ella siempre habló muy bien de sus compañeros y de cómo le trataron, pero es verdad que tuvo que enfrentarse a una situación que hoy en día igual nos parecería extraña, ¿no? Y hay más gente. Por ejemplo, esta es Margaret Hamilton. Margaret Hamilton, bueno, eso era una ingeniera electrónica, podríamos llamar informática también, que diseñó el sistema operativo de las misiones Apolo. Fue una de las personas más importantes de la misión en muchos sentidos, ¿no? Y luego quizá conozcáis, y antes Amaya lo ha mencionado, de ciclos de cine y ciencia de otros años, a Katherine Johnson, que no solo se tuvo que enfrentar a la discriminación por razón de género, por ser mujer, sino que encima pertenecía a una minoría étnica, podríamos decir, bueno, ni minoría probablemente, era una persona de color, y por lo tanto tuvo que enfrentarse a una serie de situaciones también muy complicadas. Katherine Johnson formaba parte de los equipos de cálculo. En aquella época las mujeres trabajaban a veces como lo que se les llamaba computadoras, y lo que tenían que hacer era cálculos. No, tú no pienses, tú calcula. Yo te digo que soy hombre, te digo lo que tienes que calcular, tú ya lo calculas y eso, ¿vale? La hermana de mi abuela, mi tía abuela, era computer, por ejemplo, en la Universidad de Navarra. Ella no hacía cálculos, sino que tenía que preparar muestras, pero como en una cadena de montaje. Le pasaban las muestras, ella tenía que hacer los cortes, hacer las tinciones y se lo pasaba al siguiente. No tenía que pensar, se suponía. Afortunadamente esta gente pensaba muy bien, y gracias a Katherine Johnson y a sus compañeras que estaban ahí, se colaron ahí en la sala de control en un momento dado, pues se hicieron los cálculos orbitales que permitieron que el Eagle, el águila, y la Columbia, la paloma, se encontraran de vuelta, ¿vale? Hicieron ese tipo de cálculos que son complicados y que, bueno, pues requerían una precisión muy elevada, ¿no? Esto se cuenta en la película de Figuras Ocultas, que también os aconsejo, que está muy bien. Es una peli que además es entretenida de ver y está muy bien y cuenta un poco todo esto. O sea que realmente llegamos a la Luna y ni siquiera usamos todo el potencial que como especie teníamos, porque prácticamente a la mitad de la especie directamente no le dejábamos colaborar. Pero bueno, eso afortunadamente poco a poco va cambiando. Esto igual os ha sonado, todas estas historias igual os están sonando a películas del abuelo, ¿vale? Pues esto fue hace 64 años, perdón, ¿he dicho bien? No, 54 años, ¿vale? Que es la edad igual de vuestros aitas, por ahí, no sé, por ahí andará la cosa, ¿no? No sé, ¿eh? O un poco más mayor, bueno, pero va, como de otra generación, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, esto que estamos hablando hoy son las catedrales de nuestro tiempo. ¿Cuánto se tardaba en construir una catedral? Pues no menos de 50 años, algunas tardaron 300 años, otras en 500 años todavía no estaban terminadas. En 500 años igual me he columpiado un poco, ¿vale? Llevamos
Exactamente 64 años viajando al espacio. El primer invento que viajó al espacio es esta bola de baloncesto que es el Sputnik 1. Dicen las malas lenguas que no era el 1, que era el 2, pero cuando el 1 explotó, fueron los rusos, borraron el 2 y le pusieron 1 otra vez, ¿vale? Algo así. El Sputnik 1 fue una nave que subió al espacio de una órbita alrededor de la Tierra y mandó una señal de radio. Además hizo otras cosas, pero eso era lo más importante, porque la Unión Soviética estaba diciéndole a los Estados Unidos, he llegado antes, os he ganado. En el año 57, la gran potencia espacial era la Unión Soviética y poco después mandó al espacio a esta perrita, que era una perrita callejera, la pobre se despistó y la pillaron por la calle, no la habían criado de ninguna manera especial, la agarraron, la metieron en una nave espacial, la mandaron al espacio, Laika murió en el espacio por un fallo de presurización en la cabina, pero la Unión Soviética tomó nota y a partir de aquí empezó a mandar al espacio otros seres vivos que sobrevivieron perfectamente. Por ejemplo, mandó a dos perros, Belka y Strelka, que después los cruzó para ver si tenían problemas para reproducirse, tuvieron unos cachorros muy monos y se los regalaron a Jacqueline Kennedy, la mujer del presidente Kennedy, que fue el que tuvo la visión de viajar a la Luna, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo iban los tiros por entonces. La Unión Soviética a la cabeza siempre. En el año 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en viajar al espacio. Y en el año 1963, Valentina Tereskova, que tenemos aquí, se convierte en la primera mujer. Estados Unidos ni se acercaba. Todavía no olía el pastel, no sabía cómo arreglárselas. No tenía ni idea de cómo... Bueno, no tenía ni idea, no era capaz de llegar a la perfección que tenía la Unión Soviética. ¿Por qué mandaron a Valentina Tereskova al espacio? Porque la Unión Soviética estaba diciendo al mundo occidental: vuestras sociedades capitalistas y democráticas no tratan a los hombres igual que a las mujeres. En la Unión Soviética sí, ¿no? Ese era un poco el mensaje de marketing, no entro si era verdad o no era verdad, que probablemente habría mucha tela que cortar, pero ese era el mensaje que quería mandar. Aquí las mujeres viajan al espacio como los hombres. De hecho, NASA tuvo una astronauta en el programa Apolo que se llamaba Ann Dickinson. Bueno, Ann Dickinson no llegó a viajar al espacio porque NASA decidió que no viajaran mujeres. No porque ella no hubiera completado el programa, que lo hizo, y por delante de algunos de los compañeros hombres que sí volaron al espacio. Fue una decisión puramente estratégica, nada más. No tuvo... en fin, que no decidieron que era mejor que no volara, ¿no? ¿Por qué la Unión Soviética iba por delante? Pues básicamente por los cohetes. Los cohetes soviéticos eran mucho mejores. De hecho, todavía a día de hoy se puede decir que en muchos sentidos seguimos viajando al espacio, salvo por los cohetes que fabrica ahora Elon Musk con la empresa SpaceX, igual habéis oído algo de ello. Salvo esos viajes, todo lo demás básicamente se viaja al espacio con tecnología soviética de los años 70. Son cohetes, al fin y al cabo. Los americanos tenían muchos problemas con los cohetes, a pesar de que, bueno, pues parte de lo que habían aprendido se lo habían quitado a los nazis cuando perdieron la guerra. Les quitaron la información, incluso algunos científicos, por ejemplo, Wernher von Braun, que fue director de la NASA y al que le borraron todo su historial de trabajo con la Alemania nazi, pues precisamente para atraerle y para poder dar ese impulso al programa espacial que necesitaba Estados Unidos. Entonces, en el año 1961 viaja Yuri Gagarin al espacio y dice Kennedy: esto no puede ser, es intolerable, estamos quedándonos atrás. En esta década tenemos que ir a la Luna. Ese rollo que nos suelta de tal, todo ese speech que se oye en la película de Kennedy, pues hablaba de esto. Estamos quedándonos atrás y no podemos tolerarlo. ¿Por qué? Porque esto es una guerra. Es una guerra fría, no es muy distinta a lo que estamos viendo ahora en Ucrania. Ya no está la Unión Soviética, está Rusia, ya no es exactamente Estados Unidos, es la OTAN, bueno, vale, pero ahí hay esos dos frentes que intentan demostrar su superioridad, por un lado militar, en las armas que tienen, y por otro lado tecnológica. Oye, mi tecnología es mucho mejor que la tuya, ¿por qué he mandado una perra al espacio? Sí, pero se te ha muerto, no importa, voy a mandar otra la semana que viene y estos van a sobrevivir. Entonces esta guerra que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos propició la carrera espacial. Además, os voy a decir una cosa, un cohete capaz de viajar, de mandar algo a 385.000 kilómetros de distancia, perfectamente pues puede bombardear el centro de Moscú sin necesidad de, o sea, desde Washington, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí había como una especie de competición a ver quién era capaz de hacer más daño y de desarrollar más tecnología. Esto ha sido un elemento muy importante de la segunda mitad del siglo XX. Esta carrera espacial, para mí, desde mi punto de vista, hay gente que pone el final sobre todo los americanos, ponen el final en la llegada a la Luna. Y dicen, hemos ganado, hemos llegado los primeros al final. En realidad, la carrera espacial tuvo muchos más elementos.
por ejemplo, visitar otros planetas, en fin, había muchas más cosas que podemos comentar ahora. Pero para mí el final de la carrera espacial es esto que veis aquí. Esto es la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional vuela al espacio en 1989 y surge de un convenio que habían firmado a principios de los años 80 la Unión Soviética, que pronto se desmembraría y pasaría a ser Rusia y una serie de estados asociados, y Estados Unidos, y al que luego se adhieren la Unión Europea, a través de la Agencia Espacial Europea, mejor dicho, Canadá, Brasil y otros países, Japón, de forma independiente. Probablemente este es el primer gran proyecto de colaboración internacional que hemos tenido en el espacio. Como digo, empezó a volar en el año 1989, sigue volando, en el año 2031 se espera que ya se desmantele, y es básicamente una estación espacial rusa, soviética. Todos los módulos habitables siguen el esquema de las estaciones espaciales como la Mir, que habían volado antes. Las estaciones espaciales americanas tampoco dieron muy buen resultado. Las Skylab tuvieron muchos problemas. Y aquí, en cambio, pues vemos un ejemplo de colaboración bastante bonito. Hay una película por ahí que es Gravity, que, bueno, entra en otras historias, de Sandra Bullock y George Clooney, me parece que es, donde, bueno, hay una recreación de la Estación Espacial Internacional o algo parecido, desde el espacio, que está chula y es bastante vistosa y da una visión bastante bonita. También hay muchos vídeos tomados desde la estación del planeta Tierra. En YouTube, por ejemplo, tenéis un montón de vídeos ahí que son espectaculares, muy bonitos y que merece la pena echarles un vistazo. Como os decía, la exploración del espacio no solo es ir a la Luna y tal. Hay mucho más. Satélites artificiales, telecomunicaciones, satélites de GPS. Usamos el GPS sin pensarlo, pero es unos satélites militares de Estados Unidos. No son ni europeos ni son de uso civil, son de uso militar. Y también la exploración de otros planetas del sistema solar. Esto que veis aquí no es un dibujo, es una fotografía tomada desde Saturno por la misión Cassini. No recuerdo ahora el año, creo que es el año 2009 o algo así. Y el punto que veis aquí, este puntito brillante que hay aquí, esto es la Tierra. ¿Vale? Es una imagen de la Tierra tomada desde Saturno por la misión Cassini. Y que nos muestra cómo nos hemos expandido por el sistema solar desde que, por ejemplo, las Voyager en el año 77 salieron de la Tierra. Y ahora mismo la Voyager 1 y la Voyager 2 son los objetos más lejanos fabricados por el ser humano y han salido ya del sistema solar. De ahí para adentro, pues tenemos misiones por todas partes. En Marte muchas, comentaremos enseguida. Misiones que han sobrevolado Plutón, por ejemplo. Ahora estamos planeando misiones a Urano y Neptuno. Queremos enviar allí, porque Urano y Neptuno pues apenas los hemos visitado y queremos ver, ¿no? En muchas películas y en muchas series pues vemos, mira, me acaba de venir a la cabeza otra. Películas, aquí he puesto Interstellar, que habla de agujeros negros y de otros rollos, pero también hay imágenes como de exploración del sistema solar. Y Ad Astra, que a mí no me gustó mucho, si os digo la verdad, pero bueno, que también hay unas buenas recreaciones de cómo podría ser la exploración humana del sistema solar, ¿no? Me viene ahora a la cabeza Lost in Space, la serie de Netflix también. Tiene ahí algunas cosillas que pueden ser interesantes, ¿no? Y de entre las cosas que hemos visitado, de los objetos que más hemos frecuentado, pues Marte. ¿Por qué? Bueno, porque es un sitio donde es relativamente fácil aterrizar. Después de la Luna, probablemente es el lugar más sencillo. Segundo, porque se parece bastante a la Tierra y pensamos que puede haber ahí, si en algún momento ha habido vida en Marte, es más fácil recuperar esa información que si, por ejemplo, la hubiera habido en Venus, donde hoy en día es imposible obtener nada porque las condiciones son lamentables. Mucho calor, nubes de ácido sulfúrico, imposible. Eso es imposible de manejar. Continuamente estamos mandando misiones, como esta es la última, esta es Perseverance, el rover Perseverance, Percy le llaman, o Marte 2020 también, que ha ido esta vez con un dron, ¿vale? Y tiene un instrumento que está por aquí, en el que colaboramos varias personas de la Universidad del País Vasco, tanto de la Escuela de Ingeniería como en otro instrumento diferente, gente de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Y esta misión, bueno, pues no está ahí para nada, no es solo para recoger datos, está preparando el camino para que en el año 2035 Estados Unidos envíe astronautas a Marte. ¿Por qué enviar astronautas a algún sitio? No hay en principio una explicación científica. Quiero decir,
con un poco más de paciencia y de una forma mucho más segura, los robots pueden explorar cualquier cosa. Con paciencia, ¿eh? Se puede hacer. Más barato, además. Pero claro, el impacto que tiene mandar a una persona a Marte o a la Luna, pues no es lo mismo. Es una cuestión pues puramente de marketing, ¿no? Todos los temas de la exploración de Marte y de cómo puede ser la exploración humana de Marte están muy bien recogidas en esta peli, que además a mí me gusta mucho, es muy divertida. O sea, es entretenida de ver. Se llama El Marciano o The Martian, o Marte, está traducido también en castellano. Que esta protagoniza Matt Damon y es bastante realista. Está basada en un libro que también os recomiendo, es fácil de leer, es divertido también de leer, y que describe cómo puede ser o cómo pensamos que puede ser la exploración humana de Marte en el año 2035 o cosas así. Bueno, pues esta misión, junto con otras, tiene entre sus objetivos descubrir, caracterizar cuáles son los problemas que nos podemos encontrar. La radiación que van a recibir los astronautas. En el caso de Marte hay una arena muy fina que se mete por todas partes y que es muy importante librarse de ella. Y bueno, yo creo que vosotros vais a ver, y si alguno se dedica a esto, es posible que vayáis a trabajar en estas misiones tripuladas que algún día llegarán a Marte. Pero bueno, una cosa es el marketing. Eso era muy importante, la Guerra Fría, eso podía tener su importancia, pues eso, en los años 60, 70 y tal. Y otra cosa es la pasta, ¿no? El dinero. Aquí es lo que mueve el mundo últimamente. En los años 60, el gobierno de Estados Unidos puso la pasta para mandar a personas a Marte, a la Luna, pero ¿quién mueve ahora la pasta? Bueno, pues ahora el dinero lo mueven las grandes corporaciones. Y ahora hay varias empresas grandes, muy grandes, con intereses económicos en el espacio. He mencionado antes a Elon Musk y su empresa SpaceX. En el año 2011 dejaron de volar los transbordadores espaciales, que eran como aviones. No sé si os acordáis de la pinta que tenían. Y desde el año 2011 hasta el año 2020 hemos viajado a la estación espacial montadas en cápsulas Soyuz, soviéticas. Rusas realmente, pero bueno, de origen soviético. La empresa SpaceX ha creado unos nuevos cohetes, en principio más baratos y reutilizables, que van a cubrir ese servicio. Pero hay otras. Por ejemplo, uno de los socios de Google tiene una empresa que se llama Planetary Resources, cuyos objetivos son la explotación minera de recursos espaciales. Un asteroide como este, por ejemplo, puede tener los metales que nos hacen falta para fabricar electrónica, móviles, por ejemplo, durante cientos de años. Solo uno de ellos. Entonces es una inversión a muy largo plazo y muy grande, pero esta gente empieza a pensar que merece la pena. Aquí cabe, desde mi punto de vista, cabe reflexionar si el ser humano tiene derecho a realmente hacer esto. Legalmente hay una serie de convenios entre todos los países, pero Estados Unidos ya ha sacado una serie de leyes para decir, mira, a mí lo que digan los convenios me parece muy bien, pero si una empresa americana quiere ir allí, tiene derecho, ¿no? En principio, con las leyes internacionales en la mano, esto no debería estar permitido. No sé si habéis visto No mires arriba, de Netflix. Es una sátira. Yo creo que habla más de otras cosas que de ciencia, pero se trata de este tema, ¿no? Y una serie que habla también bastante de cómo se pueden explotar los recursos del sistema solar y los problemas que pueden crear es la serie The Expanse. Esta es de Amazon. Y en The Expanse, además, se intenta mostrar cómo la especie humana se puede separar en diferentes ramas si nos especializamos, ¿no? Si hay gente que vive en los asteroides, gente que vive en la Tierra, gente que vive en Marte, etcétera, ¿no? Es ciencia ficción pura y dura, pero bueno, pues tiene ideas que son curiosas. Yo, por mi parte, no tengo mucho más que contaros. Estoy abierto ahora a las preguntas que me queráis hacer, pero antes de acabar, quería comentaros un efecto que han experimentado todos los astronautas o gran parte de los astronautas que han ido al espacio, a la estación espacial, a la Luna, etcétera, y han mirado a la Tierra desde arriba. A esto se le suele llamar el efecto perspectiva. Esta gente cuando baja dice, joder, yo cuando miraba a la Tierra no veía las fronteras. No las veía. Solo veía la Tierra como un conjunto, ¿no? Y suele ser gente que un poco le cambia la visión que tiene sobre cómo funciona el mundo y cómo debería funcionar. Y uno de los primeros que habló de esto fue precisamente el protagonista de la primera diapositiva, Michael Collins. Y Michael Collins a la vuelta dijo esto, he puesto aquí la cita textual,
sacada de Wikipedia, tampoco se lo he preguntado a él directamente, entre otras cosas porque ya no me lo puede responder, pero dice algo así, ¿no? Dice, la cosa que realmente me sorprendió fue que la Tierra proyectaba un aire de fragilidad. No me preguntes por qué, pero era así. Tenía el sentimiento, me daba la sensación de que era pequeña, era brillante, era hermosa, era nuestro hogar y es frágil. Esa fue la experiencia que nos contó Michael Collins al volver del espacio, que muchos otros pues, nos han contado. No hay un planeta B, eso lo hemos oído todos, y es estrictamente cierto. No tenemos una alternativa. El ser humano no puede pensar que viajar a la Luna o viajar a Marte vaya a ser la solución a los problemas que tenemos en la Tierra, porque no es cierto. El planeta más cercano que tenemos a nosotros se llama Próxima Centauri, es posible que sea habitable. Se encuentra a solo 4 años luz de distancia, es decir, la luz tarda solo 4 años en ir de un planeta a otro, pero viajando a las velocidades que viajamos en nuestras misiones espaciales, hoy en día tardaríamos 10.000 años en llegar. Por lo tanto, como se suele decir, no hay alternativa, no hay planeta B, y los problemas que tenemos en la Tierra los tenemos que resolver en la Tierra. Todo esto de la exploración del espacio, lo que nunca debe llevarnos a pensar es que es la solución a nuestros problemas en la Tierra, porque no lo es. Quería destacar algunas cosillas de la película y nada, lo que os he dicho. Ahora, si queréis preguntarme algo o queréis que charlemos de algo, yo encantado de responderos o de intentarlo. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Igual mientras os vais animando, o sea, tanto chicas como chicos, por favor, a hacer las preguntas. Ahora es el momento. Tenemos a Santiago aquí, súper agradecidas de que hayas venido y no solemos tener estas oportunidades muchas veces, así que aprovechar esta ocasión para hacer vuestras preguntas. Igual voy a empezar con una pregunta que creo que puede ser interesante para muchas y muchos de vosotros, y es un poco saber más sobre tu recorrido como científico. ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué? Yo creo que ya sé que te ha gustado el cielo y la astrofísica desde pequeño, tienes toda la pinta, pero cuéntanos un poco cómo ha sido. Tengo pinta de friki. No. Bueno, yo así, la verdad es que desde crío me gustaba mirar al cielo. Yo os voy a decir una cosa, yo con 8 o 9 años buscaba ovnis. No los encontraba, pero miraba y tal. Y eso me llevaba... Me acuerdo que nos tumbábamos en la hierba con mi hermano mayor y con mi padre y mirábamos el cielo así tumbados en la hierba. Luego mi mamá me echaba unas broncas de la pera porque veníamos todos mojados y tal. Pero bueno. Y pues luego pasé un telescopio y tal. Y yo tenía muy claro que quería estudiar astrofísica. Cuando tenía vuestra edad, yo quería ser astrofísico. Y me acuerdo muy bien de que me decía la gente, ¿pero qué vas a estudiar eso? ¿Qué cosa más rara? ¿Por qué no te vas a la comercial, que ahí se hace dinero, no sé qué, tal? Sí, todos estos rollos, ¿no? Pero bueno, yo seguí en mis 13, estudié astrofísica en Madrid, como has dicho antes. Después hice aquí el doctorado, me surgió la oportunidad de volver a Bilbao después de unos años y hice el doctorado aquí. Y básicamente he estado algún tiempo en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, por ejemplo, pero básicamente he desarrollado toda mi carrera en Bilbao. O sea, que he hecho lo que quería y además es que ni siquiera me he tenido que ir muy lejos. O sea, realmente... Cada vez más hay un tejido a nuestro alrededor súper importante que permite hacer todas estas cosas. Yo trabajo en una cosa que ha mencionado antes Amaya, que es el aula espacio. En el aula espacio damos un máster de ciencia y tecnología espacial y lo hacemos con empresas de Euskadi. Por ejemplo, colaboran empresas como Sener, como AVS, IDOM, empresas muy cercanas a nosotros que están desarrollando piezas fundamentales para telescopios, para misiones espaciales, para las agencias espaciales. Y bueno, pues gente como vosotros va luego a estudiar ingeniería, estudia físicas, matemáticas o tal, y acaba llegando a este tipo de empresas y acaba participando en proyectos como los que hemos visto aquí. Por eso os decía al principio, no quiero que penséis que esto es muy lejano, o sea, esto es te puede interesar o no, claro, pero esto es algo en el que se puede trabajar. Hay mucha inversión y hay mucho esfuerzo metido aquí dentro y bueno, pues estoy seguro que dentro de unos años con alguno de vosotros ya voy a coincidir. Bueno, habéis tenido un poco de tiempo para ir pensando vuestras preguntas. A ver, ahí tenemos la primera pregunta. ¿Se hace control de residuos con los propulsores y tal de los cohetes? Es muy buena pregunta. Sí y no. Como vemos en la película, una buena parte del cohete cae a la Tierra de vuelta.
Entonces hay una serie de tratados internacionales que regulan esto. Por ejemplo, en una de las misiones Apolo dejó caer un trozo demasiado grande de cohete en mitad de Australia, cayó en mitad del desierto, y entonces el gobierno de Australia puso una multa a la NASA, no sé si eran $400 o algo así, que la NASA nunca pagó. De hecho, hace poco se la perdonó. Hay una serie de leyes. En principio eso se debería hacer controladamente, debería caer en el mar y los residuos que sean contaminantes deberían recuperarse. Echa la ley, echa la trampa, no siempre sucede. Todos los satélites que mandamos al espacio, algunos quedan ahí. Los que quedan ahí son lo que llamamos basura espacial. Y la basura espacial hoy en día es un gran problema, porque ocupa mucho espacio y porque no podemos determinar la trayectoria de todos los trozos de basura espacial, sobre todo porque las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China, de vez en cuando hacen pruebas de tiro y dicen, oye, a ver si soy capaz de derribar un satélite. Venga, le pega un tiro a uno que ya no funciona, no a uno que esté funcionando. Y entonces se rompen un montón de pedazos que quedan flotando por ahí, vete tú a saber dónde te los vas a encontrar. O sea que eso es un problema muy, muy grave y es muy importante. Una de las cosas que quiere hacer Elon Musk es que los cohetes que él manda al espacio con su compañía sean mucho más recuperables. O sea, que va y vuelve sin romperse en pedazos, de manera que sale más barato y contamina menos. ¿Más preguntas? Pregunto otra vez. Vale. Has dicho que estudiaste en Valencia. No, es que ya sé lo más. En Madrid. En Madrid. Pero en Valencia hay una universidad de astronomía. Bueno, ahora hoy en día hay facultades que dan astronomía en muchos lugares de España, ¿vale? ¿Qué? La más importante es la facultad de La Laguna, de la Universidad de La Laguna en Tenerife, ¿vale? Que es la que está relacionada con el Instituto de Astrofísica Canarias. Hay también en Valencia, hay en Barcelona, hay en Madrid. Hoy en día en la Universidad del País Vasco no se puede estudiar una especialidad de astrofísica como tal en nuestra universidad, pero también ahora hay, por ejemplo, varias asignaturas que tratan con eso, ¿vale? Hay una pregunta. Es que algo pasa. ¿Puedes salir? No. Bueno, ¿me oyes? Sí, te oigo. Siempre me va a explotar la cabeza, porque estoy dando vueltas a una cuestión, lo de los cálculos. A ver, el micrófono, lo tienes al lado. Sí, vale, el tema de los cálculos, porque en los dibujitos que han salido que iba para la Luna, pues sale en línea recta, pero eso no es así, porque la Tierra se mueve, la Luna se mueve, ahí está la gravedad, yo no sé en cómo afecta la gravedad a esa nave tan pequeñita, en medio, y venía yo pensando, digo, claro, y tienen que calcular que el combustible se va quemando, ¿no? Y después cuando se quema el combustible van allí y cogen unas piedras y las pesan. ¿Y cómo las pesan? Porque y luego tienen que hacer una reentrada que tiene que ir en un ángulo y tiene que ser muy preciso, porque Totalmente, si no... sí. Entonces es que me va a explotar la cabeza. Digo, cuentas, y luego sobre todo me llama la atención la incertidumbre que hay respecto a los datos, porque tú has dicho que estudiabas planetas que pueden estar más lejos, y claro, saber de qué están compuestos, Armstrong cuando ha llegado allí ha dicho, uy, la gravedad que hay aquí no es la que pensábamos. Bueno, Entonces, dice que la sensación no es como en las pruebas. Claro, no es como las pruebas. La gravedad era la que pensaban, ¿no? Bueno, pero hay algunas mediciones que entiendo que no sean perfectas. De hecho, Armstrong no sabía si iba a apoyarse en la superficie de la Luna y ¡plum!, iba a desaparecer, se lo iba a tragar, iba a ser todo polvo. Pensaban que no, había ya pruebas que decían que no iba a pasar eso, pero había todavía científicos que pensaban que toda la Luna podía estar compuesta de un polvo muy fino, como una arena movediza o algo así, y entonces no sé si os habéis fijado el momento de tensión del tío, tengo que bajar el último escalón, tengo mi frase preparada, no sé cómo lo hago y tal. Y luego efectivamente, bueno, pues se corroboró lo que se pensaba. Sobre lo que preguntabas de las trayectorias y demás, efectivamente es algo muy, muy complicado, no es algo trivial. Y de hecho, hay un momento en la película en la que sale. Dice, hemos llegado 4 minutos antes a la Luna. Y dice uno de ellos, esto habla muy bien de cómo funcionan los motores. Y el otro dice, pues no sé yo, porque eso algún problema tenemos, cuidado. Y efectivamente llegan allí con una masa, con una cantidad de combustible y dejan allí una parte de la masa. Por ejemplo, el Águila se deja caer y la masa que cogen, todas las piedras que cogen, bueno, hay unos pesos que funcionan con un muelle, podríamos decir, sin necesidad de la presencia de la gravedad. Se puede medir, pero básicamente ya te adelanto que la mayor parte de las veces medían a ojo lo que cogían.
estimaban a ojo la masa que podían llevar y dejaban a cambio cosas en tierra. Por ejemplo, ese cochecito que os he enseñado antes está en la Luna, se tuvo que quedar. Y de hecho no solo está en la Luna, sino que hay imágenes de satélites en órbita que son tan buenas que podemos ver el cacharrito apoyado en la Luna. Podemos ver módulos como el Eagle en la Luna. Podemos ver las huellas de los astronautas en la Luna vistos desde un satélite que está orbitando alrededor de la Luna. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta en los cálculos, como bien dices. Es una cosa compleja, es un sistema de masa variable. De hecho, si os fijáis, encienden el motor, a la vuelta encienden el motor y lo apagan. ¿Por qué? En el espacio no hay rozamiento, todos los que deis física ya sabéis de qué estoy hablando. Entonces, una vez has adquirido la velocidad necesaria, aquí nadie te va a parar hasta que llegues a la atmósfera. Todo eso era muy delicado, muy complicado y realmente, bueno, pues requería unos cálculos muy complejos, eso es. ¿Más preguntas? Mientras tanto voy a aprovechar yo para hacer una pregunta. Me ha parecido muy interesante lo que dices de que hoy en día no se permitiría que viajaran en las condiciones en las que en aquel momento viajaban, ¿no? Entonces, hay momentos en los que piensas que tiene la tecnología más avanzada y hay momentos en los que ves la nave y parece de juguete, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú desde tu perspectiva como astrofísico y con la tecnología que se utiliza ahora? ¿Cómo viajan? ¿De verdad era tan precario ese viaje? O sea, sí. Realmente... la peligrosidad era... O sea, que haya salido todo tan bien en la misión 11... O sea, era súper improbable. Claro, antes de la 11 no lo he mencionado, pero antes de la misión 11 ha habido 10 anteriores. Y esas 10 misiones anteriores iban haciendo pasito a pasito cada uno de los componentes de la misión. Por ejemplo, una de ellas, no me acuerdo cuál, en la cual se intercambiaban los tripulantes de una nave a otra en el espacio. Iba uno, iba el otro y se cambiaban. ¿Vale? Una cosa un poco estúpida, pero era por practicar, simplemente. Y efectivamente viajar al espacio ha sido muy peligroso. Apolo, apenas las misiones de Apolo tienen un índice de accidentes muy bajo para lo que podría haber sido, pero he mencionado antes el transbordador espacial. Supongo que todos habréis oído hablar de los accidentes del Columbia y del Challenger, en los cuales murieron 16 personas, los 8 miembros de la tripulación en cada uno de los accidentes, que fue una de las razones por las cuales se dejó de volar al espacio usando los transbordadores, porque ya no las medidas de seguridad se fueron reforzando y ya decían los encargados de seguridad, aquí no se puede volar porque esto es demasiado peligroso, no es aceptable este nivel de riesgo. Y en cambio misiones como la Soyuz, que son una cápsula con una pintada un poco cutre, si quieres, que viaja al espacio, esas misiones rusas son súper seguras, apenas han tenido accidentes. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo funciona el Soyuz? ¿Por qué son mucho mejores? El caso es que en el módulo, digamos, habitable dentro de la Soyuz es una fracción mucho más pequeña de la carga útil del satélite, y en el caso del transbordador espacial es un módulo que eso recuerda un poco a un avión, pero no es un avión, tiene que salir con cohetería, pero luego entra de forma autónoma y tiene que arrastrar una carga útil mucho más grande. La Soyuz es una compuerta entras, una compuerta sales. En el caso del transbordador espacial tenía una bodega de carga, el telescopio espacial Hubble lo lanzaron desde allí, o sea, era todo mucho más sofisticado y por lo tanto tenía muchos más elementos de fallo. ¿Sí? ¿Más preguntas? Aquí. Mi pregunta es, en una parte de la peli se puede ver que en la nave no usan como los cascos. Entonces, ¿cómo gestionan el tema del aire y todo eso? Tipo, ¿tienen permitido quitárselo en ciertos momentos? O... Claro, hay momentos en los que la nave está presurizada. Esto es como una cabina, un avión en realidad. Hay unos momentos en los que hay una determinada presión atmosférica que es compatible con respirar. El aire que respiraban, como lo que hemos dicho antes, no es como el aire que estamos respirando nosotros ahora, que es un 20% oxígeno. Ellos tenían hasta un 80% de oxígeno y a través de los cascos les llegaba un 100% de oxígeno, ¿vale? Hay momentos en los que se puede mantener la estanqueidad del sistema y otros momentos en los que en el momento en que se juntan dos esclusas, en algunas de las operaciones, no en todas, eso producía una despresurización y había que volver a presurizar la cabina. Entonces, siempre que la cabina no tenga presión, tenían que llevar, digamos, el traje espacial puesto. Y en el momento en el que la cabina volvía a estar presurizada, se lo podían quitar. Es una forma de mantener una atmósfera en miniatura alrededor de la persona. ¿Más preguntas? Bueno,
pues no sé qué hora es. Igual vamos a ir entonces terminando. No sé si nos quieres comentar algo más, Santiago. No, simplemente lo que os he dicho al principio. Me gustaría que no lo vierais como algo muy lejano. El espacio está a nada, a 1 hora de coche, si eres capaz de conducir tu coche en línea recta hacia arriba. O sea que es algo que está muy cerca, ¿no? Y también aprovecho que se acerca el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para animaros a todas las que estáis en esta sala a no cortaros como no se cortaron pues Joan Morgan y compañía, y animaros a entrar en estos temas, por supuesto, y a los que os dé la gana, ¿vale? Y nada, eso es todo por mi parte. Bueno, última oportunidad. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Mira, ahí hay una más. Ah, dos, uno y otro. Vale. Mi pregunta es, cuando los astronautas vuelven del espacio, ¿cómo se adaptan a la gravedad otra vez? Bueno, ellos han estado en el espacio 8 días. Hay una cosa muy curiosa. 8 días es lo que Julio Verne cuenta en su novela Viaje a la Luna. Se pensó, hizo los cálculos y tal, y pensó que el viaje tardaría 4 días de vuelta y 4 días de ida y 4 de vuelta, que fue lo que efectivamente llevó. Y entonces no ha sido mucho tiempo. En ese tiempo han estado en condiciones que solemos llamar de gravedad cero, que bueno, no es exactamente así, pero bueno, da igual. Sin gravedad, 1/6 de la gravedad terrestre de la Luna y la vuelta. Entonces, por esa parte no hay tanto problema como cuando estás en la Estación Espacial Internacional, que estás como en gravedad cero, que en realidad es caída libre, pero bueno, eso sí que produce, y estancias mucho más largas de varios meses, eso sí que produce problemas a nivel muscular y óseo, que tienen que readaptarse. En ese caso no era necesaria una readaptación muy importante para los astronautas, pero si os habéis fijado sí que les meten en un módulo de cuarentena, que les tienen ahí como ratas a los pobres, en un sitio una especie de cabina súper pequeña, porque tuvieron que estar unos días en aislamiento. No se pensaba que hubiera virus en la Luna, pero vete a saber, pues por si acaso vamos a tomar una serie de precauciones. Entonces, en ese sentido, al ser un viaje corto, no ha sido de los peores en términos de adaptación, ¿vale? También es gente muy acostumbrada a las aceleraciones, porque venían de fuerzas aéreas, eran todos pilotos y estaban acostumbrados a soportar aceleraciones muy elevadas, y por lo tanto sus tiempos de recuperación en ese sentido también eran buenos. ¿Y la otra pregunta que había por ahí? Sí. A ver, el chico de al lado. Quería preguntar si el Apolo 11 fue el único a tocar la Luna. No, como os he dicho antes, el Apolo 12, el 13 no llegó, el 14, 15, 16 y 17 alunizaron. Por lo tanto, hubo 6 misiones en la Luna entre 1969 y 1972. Con 12 personas diferentes caminando por ahí. Al pobre Michael Collins no le volvieron a mandar. Yo siempre me lo he preguntado. Joder, ¿no se quedaría con ganas de bajar? Ya. Pues no volvió al espacio. Otra pregunta más, el profesor ahí en el fondo. No, esta es muy rápida, esta es para todos vosotros. Aquí se han comentado al menos 2 bulos y estáis todos de acuerdo en que la Tierra no es plana y que se ha llegado a la Luna. Lo interesante sería que supierais cómo contrarrestar con argumentos científicos a los que lo dicen. Y el próximo día en clase ya me diréis a ver cómo podéis saber que la Tierra no es plana y por qué podemos decir que el hombre llegó a la Luna. Oye, no solo decirlo. Yo daba un curso de astrofísica, de introducción a la astronomía, a gente de ingeniería y tal, y les preguntaba siempre, me acuerdo que un día de clase decíamos, ¿por qué sabes que la Tierra gira? Y nos daba para una hora bastante divertida. Hay un libro por ahí, lo digo por si a alguien le interesa, hay un libro que se llama La conspiración lunar vaya timo, ya con el título ya sabes de qué pie cojea, donde entran en todos los bulos lunares y te dan la respuesta y te explican por qué las cosas son como son o qué es lo que sabemos. Os lo recomiendo. Pues nada, yo me quedo por aquí. Si alguien quiere acercarse y en Petit Comité preguntarme algo o comentarme algo, yo encantado, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por haber participado y por favor un aplauso a Santiago. Por favor. Y nada, a ver si nos podemos volver a ver el año que viene. Mila esker.